¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de, entre otros personajes, de un expresidente de México que se llama Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Él fue presidente de México del año 2006 al 2012. Felipe Calderón representa pues la segunda presidencia panista en la historia de México y pues sucede en el cargo al controversial en su momento Vicente Fox. La elección del año 2006 se caracterizó por ser una contienda muy controvertida, ya que le otorga la victoria con una diferencia de tan solo el 0.56% de los votos, ¿se acuerdan de aquel día?, con respecto a su entonces más cercano contrincante, Andrés Manuel López Obrador. Por ese motivo, Felipe Calderón se enfrenta a aquellas imputaciones de Andrés Manuel López Obrador, quien lo acusa de haber cometido un fraude electoral, y por ahí empieza. Felipe Calderón se declara presidente de México, pero también se declara presidente de México Andrés Manuel López Obrador. De hecho, recuerdo, Emilio, que en uno de los tomos de la Secretaría de Educación Pública de Morelos, sobre la historia de México, aparecía Andrés Manuel López Obrador con la banda presidencial en aquellos tiempos. O sea, para los niños de Morelos, pues Andrés Manuel era el presidente. Bueno, incluso nombró gabinete. ¿Se acuerdan? Fíjense qué curioso todo aquello. Y hoy, pues, hoy es el presidente de México. Así es. Las cosas ¿Qué consideran cambiaron. ustedes? ¿Ha sido mejor candidato? ¿Ha sido mejor contrincante para cualquiera de los que han querido llegar a la presidencia? Vaya, él como candidato, ¿o ha sido mejor presidente de México? Porque hay una teoría, que circula en redes. Me parece que el comentario lo hace Ponce, un periodista, en donde dice que la aberración hacia Andrés Manuel López Obrador solamente existe en redes, que las redes han sido como el lugar en donde hemos volcado todo el descontento con Andrés Manuel, pero que eso no trasciende solamente a los que tienen redes. ¿Qué piensan ustedes de esto? Porque en las encuestas, según esto, él sigue siendo muy aceptado. A mí lo que sí me queda claro es que Andrés Manuel López Obrador fue ha sido un gran opositor. O sea, el trabajo que hizo como oposición siempre en otros gobiernos fue verdaderamente importante para poder encontrar pues, caminos más democráticos, etcétera. Sin embargo, no es lo mismo, siempre, y lo mismo lo dijo incluso Felipe Calderón, no es lo mismo criticar desde la oposición que ser gobierno. Son dos cosas muy diferentes. Sí, porque gobernar es elegir. Es como nosotros, ustedes en su casa. Ustedes gobiernan su casa, pues. Señores, señoras, ¿no? Tú gobiernas tu casa. Tienes que elegir. No puedes gobernar todo. Porque si no, quisieras controlar todo y serías comunista, ¿no? Sí, claro. Y tienes que deslindar gobernar responsabilidades. Es elegir. Entonces, claro, tienes que deslindarte de algunos temas. Otros tienes que hacerte de grandes equipos de trabajo, pues para ver que hagan lo suyo, que seamos todos un gran equipo. Una sola cabeza no puede resolver absolutamente todo. Eso no existe en el mundo, a menos que sea pues alguien que quiera ser un mesías, ¿no? Sí, claro. Y ser adorado, no criticado. En el caso de Felipe Calderón, pues él enfrenta un problema terrible en ese escenario de inseguridad, con una guerra por el control territorial del país por parte de los cárteles del narcotráfico. Lo que yo recuerdo, estando al aire, es que todo para Felipe Calderón revienta en Tijuana. Y el gobernador le dice, necesito ayuda por acá, y es cuando ponen la bomba en el 15 de septiembre en Michoacán. Uh-huh. Y ahí es donde ya no se puede, pues, más que enfrentar al narco. Y miren,
Podremos estar de acuerdo o no con los muertos y los números, pero al narco no lo puedes enfrentar con abrazos y cariñitos. Ya vimos que no. Al narco lo tienes que enfrentar pues como narcotraficantes y peor aún, con menos armas, es decir, con menos calidad de armas que las que tienen. Porque ellos tienen tanques de guerra, tienen granadas, tienen bazucas, tienen armas del ejército de Estados Unidos. Eso no lo tiene el ejército mexicano. O sea, tampoco es que tú vas o negocias o no negocias. Y si no negocias, pues tiene que haber muertos. Y además es muy impactante la cantidad de cómplices que tienen los cárteles dentro de la sociedad civil. Entonces, yo no sé, quizá tú no has oído esta postura y has oído la guerra y 200,000 muertos y fue terrible y sí, queda claro. Pero frente a los narcogobiernos, todo el mugrero que hay en México de cárteles, de cómo permean en la sociedad, en la política, en la educación, en todo. Bueno, hasta en el entretenimiento. Pues, ¿cómo los vas a acabar con pistolitas de agua o con abrazos o saludando a la mamá? No. Pues tienes que hacer redadas, tiene que haber muertes. Me parece que si no, ¿cómo enfrentas al narco? Y sobre todo en un país en donde la ley pues está a favor del narco. Y eso, fíjate que hay un apartado entonces, en el libro. ¿Cómo le haces? Del libro de Felipe Calderón, donde habla de eso, donde dice que él llega a romper ya estas simulaciones de pactos que se tenían en secciones anteriores, ¿no? Es que yo pregunto, a ver, ¿qué tanto es tantito? Vamos, porque esta es otra postura, que tú puedes no estar de acuerdo en lo que estoy diciendo, pero no puedes enfrentar al narco con abrazos. Perdóname, porque eso no es enfrentarlo, eso es aliarte. El narco es narco, son criminales. O sea, uno no puede sentir, pobrecito el Chapo que no le dé el sol y que no sale. Porque si tú piensas que de 10 churros de marihuana, 8 que le llegan a tu hijo y a tu hija provienen del cártel del Chapo, pues ya te vale madre que le dé el solecito o no. Sí, claro. O sea, estas series no nos han ayudado mucho en cómo estamos tratando al narco, porque los estamos llevando a unas pistas de entretenimiento que no son las adecuadas, heroicos, no manches. Yo he visto una serie, la del Chapo, y dije, pobre hombre, que lo saquen de la cárcel. Claro, pues está todo manipulado, venían las elecciones con Donald Trump, con Hillary Clinton. Pues claro que el final, sé por el creador que el final de la serie del Chapo la cambiaron por las elecciones de Trump. Entonces, no, espérame, esto no podemos entender que esa sea la verdad, la que vemos en la tele. Sí, claro, no encumbrar a gente que no tendríamos por qué estar siguiendo. Yo sé que replegaron en aquel tiempo a 2,000 templarios, 2,000 templarios los sacaron de circulación. Porque cuando se pelean las bandas un territorio, de veras que ellos no se pelean entre abrazos y besos. Ellos llegan y matan a quemarropa. A quemarropa. Lo hemos visto, hombre. Entonces, si no estás con el narco, pues te tienes que madrear con el narco. A balazos. Con bombas, con estallidos, con bombas en parques familiares, con granadas, con muertes. Pues, ¿cómo le haces? Sí, claro. Entonces, bueno, esa postura considérala, a lo mejor no estás de acuerdo, pero en un país donde no hay ley, insisto, la ley está a favor del narco, comprada por el narco, pues ¿cómo le haces para acabar con el narco? Es curioso, fíjense, pero todos aquellos que se detuvieron en aquella época, todos los hijos de cárteles y demás, los papás son los que están acusando hoy a algunos que están en la cárcel de aquella época. Es curioso, porque pues claro, como metieron a mi niño a la cárcel, es como si hubieras metido a Ovidio a la cárcel, que no lo metiste, no lo metiste. Si lo hubieras metido, entonces el Chapo te denuncia. Por ahí va, más o menos.
De eso y más. De eso vamos a platicar el día de hoy. Quédense con nosotros hasta la 1 de la tarde. Tenemos un notononón con mi querido Pontón sobre este cohete al espacio que van a mandar. Mucho que compartir hasta la 1 de la tarde. Arrancamos, vamos hoy por el mejor programa solo hoy. ¿Quién sabe ayer? ¿Quién sabe mañana?